El Porfiriato fue un periodo de más de 3 décadas que comienza con el Plan de Tuxtepec. Este modificaría el escenario político, social y económico de México. Un héroe liberal, Díaz, nacido el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, destacó como hombre de armas. Defendió la soberanía mexicana frente a las invasiones extranjeras a favor de los liberales. Fue esencial en el triunfo contra el Imperio de Maximiliano en 1867. Su prestigio lo llevó a aspirar para la presidencia, pero fue derrotado en 1871. Contraatacó con el Plan de Noria, el cual desconocía el gobierno de Juárez, pero su rebelión fue sofocada. Después de distanciarse un tiempo, Díaz regresa en 1876 con el Plan de Tuxtepec, en contra de Sebastián Lerdo de Tejada. Este recogía varios ideales del Plan de Noria. Entre ellos destaca la no reelección. Este plan tuvo su victoria a finales de 1876, cuando Lerdo de Tejada abandona la capital e instala su gobierno en Toluca y Morelia, para después huir hacia Estados Unidos de América, lo cual hace que la presidencia recaiga en José María Iglesias, quien no reconoció el plan de Tuxtepec y tuvo que ser derrotado militarmente. Después de ser celebradas las elecciones, Porfirio Díaz asume la presidencia de la República, en su primer periodo que abarcaría de 1877 y terminaría a finales de 1880. El país que Díaz encontró era una nación fragmentada, violenta e inestable, en la que había diversas opciones de organización, que debió luchar contra las invasiones tanto estadounidenses como francesas. La población ansiaba vivir en paz. 9 millones de mexicanos y la mayor parte estaba conformada por campesinos e indígenas que vivían en condiciones muy precarias. La ley de la desmortanización de los bienes de manos muertas, que se incluyó más tarde en la Constitución de 1857, estableció la disolución de los bienes rústicos, urbanos y las propiedades de las corporaciones religiosas, y pretendió elevar la agricultura, pero no obstante terminó agudizando el problema de la tenencia de la tierra, ya que permitía que particulares, mediante la compra, se hicieran de grandes extensiones, así que se generó una mayor concentración de la propiedad de la tierra, y con ello creció el latifundismo. El despojo de las tierras provocó que comunidades indígenas dedicadas al cultivo se vieran obligadas a convertirse en mano de obra de las grandes haciendas. Pero, aun no obstante, sobrevivió la pastería y el arrendamiento. La marginación de las comunidades indígenas provocó reacciones en distintas regiones. Se registraron diversas formas de resistencia y levantamientos encabezados por los líderes de pueblos o comunidades. La represión fue la respuesta más frecuente ante estos casos. Uno de los retos más difíciles que Díaz tuvo que enfrentarse al asumir la presidencia fue el restablecimiento de la paz. Para ello contó con el apoyo del ejército y la policía rural, quienes sirvieron para aplicar la política de pan y palo, la cual consistía en reprimir todo movimiento que atentaba el orden y la paz. Díaz aplicó también una política de conciliación, integrando en su gabinete antiguos partidarios del juarismo y el herdismo, incluyendo también algunos conservadores. Para equilibrar la economía e incluir a México al capitalismo mundial, Díaz reconoció las deudas que México tenía con Estados Unidos y algunos países europeos. Aplicó el principio de la no reelección señalado en el plan de Tuxtepec, y así fue como Manuel González le siguió en la presidencia en las elecciones de 1880. El gobierno de este se caracterizó por sentar las bases de lo que sería el régimen porfirista, en las cuales se incluyó la liquidación de caciques regionales, fortalecimiento de las fuerzas rurales y el fomento de la migración extranjera. Al terminar el gobierno de Manuel González Flores, Díaz asume nuevamente la presidencia, pero esta vez sería por 26 años más. La construcción del sistema político de Díaz fue un aspecto en la historia. Se podría decir que las piezas del rompecabezas o elementos clave de su gobierno fueron: primero, la política de conciliación, ya explicado anteriormente. Segundo, el papel que tomó Díaz como padre providente, el cual era una figura autorizada que era capaz de castigar o premiar según sus propios criterios de justicia. Tercero, las graduales modificaciones legislativas que Díaz hizo para no violar el concepto de legalidad. Cuarto,
el respaldo y apoyo de ciertos intelectuales políticos. Quinto, el control que tenía hasta en los rincones del país, debido a que los gobernantes en el poder eran sus amigos fieles a él. Sexto, acciones que le permitieron estabilizar la economía, desde la conformación del grupo de los científicos representados por José Limantour. Los periodos presidenciales de Porfirio Díaz fueron los siguientes. De 1877 a 1880 fue su primer periodo, siguiéndole de 1880 a 1884 Manuel González Flores, para que después de eso durara más de 26 años su presidencia, desde el 84 hasta 1910, que culminaba con el movimiento armado conocido como la Revolución Mexicana.